Lo que te voy a contar no es de fácil asimilación, puesto que si fuiste criado en una religión cristiana, mormona o testigo de Jehová u otras denominaciones, será difícil de aceptar ciertas realidades que ya se han estudiado durante décadas, pero que por una razón u otra esto no lo enseñan en estos cultos o religiones o templos donde se habla del mensaje y figura de Jesús de Nazaret y de Dios en general. Ya he hablado de esto varias veces en distintos materiales de este canal, pero he querido hacer un inciso y reflexionar un poco sobre ciertas informaciones que no muchos saben, y los que lo saben o se callan o quieren tapar el sol en un dedo justificando ciertas cosas que a la larga no está bien. Sinceramente no me gusta el engaño, no me gusta la mentira, y mentir u ocultar información sobre Jesús de Nazaret, sobre las escrituras, el lenguaje original que sería el hebreo, u otras formas de expresar esta espiritualidad, ocultarlo es algo muy grave, porque se sabe que hay culturas, religiones, tradiciones que se han mantenido durante décadas, pero ya va siendo hora de ir transformando todos estos puntos a una espiritualidad mucho más hacia la experiencia personal, más que mantener una religión o un dogma o una institución determinada. El mensaje de Jesús de Nazaret, por tanto, fue manipulado, tergiversado, omitido, ocultado y reinterpretado hacia una u otra forma de dirigir su enseñanza hacia una doctrina o el mantenimiento de una institución religiosa durante cientos y hasta miles de años. Yo no sé cuál es la verdad, pero por lo menos con investigación se puede saber qué no fue verdad, qué no fue cierto y de qué no trató el mensaje de Jesús de Nazaret. Por lo tanto, te quiero traer algunos puntos sobre el cristianismo, Jesús de Nazaret y la Biblia con respecto a sus traducciones. El primer punto, y puede que el que te haga volar más la cabeza, es el hecho de que Jesús de Nazaret nunca fundó la religión cristiana. Él nunca tuvo la pretensión de crear una religión. Jesús de Nazaret fue judío, los discípulos fueron judíos, siguieron lo que es la Torá, que en cambio aquí ahora se le habla como Antiguo Testamento, que es errado decirle así, y cumplieron dichas ordenanzas de esas escrituras. Como dice Jesús de Nazaret, o como dijo en su momento, no vine aquí para abrogar o quitar la ley, sino cumplir hasta la última tilde. Entonces se habla de que Jesús de Nazaret fue judío, solo que el cristianismo se fue creando hasta llegar con Constantino en el concilio de Nicea en el 325 después de Cristo. La segunda gran idea es que Jesús de Nazaret no es, tal como lo entiende la gente, el fundador del cristianismo, sino la base y el fundamento. Digamos, mejor, base, fundamento e impulso. ¿Por qué? Por dos razones. Intentaré ser lo más breve para luego el diálogo. Por dos razones. Porque la religión de Jesús es estrictamente judía y nunca rompió los marcos del judaísmo. Y segunda razón, porque analizado el cristianismo una vez constituido, nos detendremos, tenemos tiempo en un solo punto, el concepto de cómo se salva el ser humano, resulta que el concepto de salvación del cristianismo no tiene nada que ver con el concepto de salvación del ser humano que tiene Jesús de Nazaret. Porque si nos fijamos en la parábola del samaritano, quien el que hizo la voluntad del Padre fue el samaritano, quien ayudó al herido. O este otro relato donde Jesús habla de que mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad del Padre. Jesús, por lo visto, no quería crear una institución religiosa en su mensaje o en su figura, simplemente de que todos en una sola fe hicieran la voluntad del Padre, ya seas samaritano, romano o judío. En otras palabras, en palabras más actuales, ya seas mormón, testigo de Jehová, cristiano, adventista, judío, rico o pobre, la idea es hacer la voluntad del Padre. Pero este es un problema porque el hacer la voluntad del Padre, cada religión tiene su forma de hacer la voluntad del Padre. Y precisamente como reflexionamos en un video anterior, buscan en que esa voluntad del Padre
se atenga a una religión determinada, en vez de que esa religión o ese estilo de vida vaya sujeta a la voluntad del Padre, que es superior a cualquier tipo de forma doctrinal que se pueda meter en nuestra vida. Como segundo punto, te pregunto, ¿sabes cómo surgieron los evangelios? ¿Por qué hay 4 evangelios? Fueron los únicos que han sido escritos, junto a las cartas de Saulo de Tarso, que es Pablo de Tarso. Déjame decirte que hubo 86 evangelios y solamente se eligieron 4. Convenientemente, los concilios que te he ido nombrando fueron, de alguna forma, seleccionados de manera inteligente para nada más obedecer a un tipo de doctrina, en vez de dar todos los escritos y que las personas seleccionen por su cuenta que sí y que no, de manera más o menos democrática. Simplemente estas pocas personas se reunieron y determinaron cuáles fueron los evangelios que debe la gente leer y cuáles son aquellos apócrifos que deben de ser rechazados y nunca conocidos. Por eso, en la religión nunca te van a enseñar qué es los gnósticos, qué es el evangelio de Tomás. No te van a enseñar sobre los cátaros. No te van a enseñar de qué trató el judío mesiánico. No te van a enseñar lo que fueron los judíos mesiánicos. Ni mucho menos te van a enseñar de judaísmo, ni mucho menos te van a enseñar de cábala. ¿Quién es este Ireneo? ¿Qué hace? Ireneo es el que define el canon del Nuevo Testamento. Que él puso todos los evangelios que tenía. Ustedes saben que había un montón de apócrifos por ahí. Él dice que puso todos los evangelios que tenía y que misteriosamente cayeron 4 rayos de luz que iluminaron a los 4 evangelios. Y dijo, estos son los evangelios que se han iluminado. Por lo tanto, los de la oscuridad van a quedar apócrifos, que los pueden leer igual, porque después se fueron publicando. Y estos son los oficiales. ¿Qué hizo Ireneo? Más allá de que crean que se iluminó los libros. Yo creo que el tipo lo pensó. Dijo, Mateo es la representación de los ebianitas de Jerusalén. Adentro, Mateo y Marcos, si se quiere. Lucas es la representación de los paulinos del movimiento marcionita. Y todo cierra con la encarnación en Juan. Y lo junto a los 4. Cuando viene un gentil, le muestro Juan. Cuando viene un judío, le muestro Mateo. Tenía que convencer a los 2 auditorios. La única forma es que tenga canon de uno y canon de otro. Simplemente se van a tener a una interpretación más literal cuando los judíos, bien saben, y eso lo vamos a tratar más adelante, que en la Torá, las escrituras tienen una interpretación simbólica que no debe leerse de manera literal, porque si se lee de manera literal vamos a caer en el círculo de ir creando religiones tras religiones, porque estamos en una lucha literal, cuando los judíos bien saben de que hay una lectura simbólica atrás de todas estas metáforas y todos estos pasajes que fueron cuentos, historias, leyendas. Muchas de esas historias no fueron reales y esto los judíos lo saben. Pero los cristianos creen que todo lo que está relatado en la Biblia fue verdad, o que las serpientes hablan, o que Dios hizo la creación en 7 días, u otras cosas que aparecen en las escrituras, del cual hay que leerla de manera simbólica. Dice que no debemos tomar literal la Torá. Entonces, históricamente, ¿pasó o no pasó lo que cuenta la Torá? Por ejemplo, ¿cómo Moshe nunca mató al egipcio o si lo mató? Pinjas no mató a la mujer pagana, David no mató a Goliat. Gracias por su respuesta. Los patriarcas existieron, pero la Torá es un mensaje que viene del cielo. Y el mensaje que viene del cielo viene codificado y vestido de historias. Entonces sí que los personajes existieron, pero las historias son códigos que hay que descifrar, porque esa historia protege una sabiduría muy grande. Igual que la cáscara de un plátano protege el plátano, la cáscara de una naranja protege el jugo de la naranja, el zumo de la naranja. Pues las historias protegen una sabiduría que no se puede poner encima de la mesa sin una preparación. Entonces, ¿que existieron los personajes? Sí. ¿Que las historias que hay en la Torá son una envoltura? Así es. Y claro, entre tantas interpretaciones, Jesús de Nazaret no quiso ese desastre doctrinal. Pero estamos en el siglo XXI y hay más de 20 religiones sobre Jesucristo. Entonces este es un problema, porque como reflexionamos en el video anterior,
se creen que tienen la verdad, pero no se exponen a otras fuentes de información porque temen de que el seguidor, el que inicia en su religión, los rechace, porque hay contradicciones. Quizás no tanto en la parte de la Biblia, sino tanto en las contradicciones que tienen entre ellos mismos en sus interpretaciones. Y eso es lo delicado del asunto, porque vemos después que hay más de 10 formas de ver a Jesús. Parece ser que hubiera 10 dioses distintos cuando estamos hablando de un mismo libro, de un mismo maestro y de un mismo Dios. Y esto es delicado. Como otro punto a detallar, María, la madre de Jesús, nunca fue virgen. En realidad esto fue un error de traducción, que de ahí parte todo este sistema de creencias de que María, la madre de Jesús, fue virgen. La Virgen concebirá y dará a luz a un niño al que se le dará el nombre de Emmanuel. En las Biblias alemanas está escrito la Virgen, nota. El término hebreo alma no significa virgen, sino joven doncella. Ha concebido y está a punto de dar a luz, porque en hebreo está escrito esto: alma, ara, yodelet, que significa exactamente esto. La chica joven, no virgen, chica joven, está encinta y esto es el participio presente, yodelet, y va a tener un hijo. La chica joven ya está encinta y va a dar a luz. Eso es todo, no hay nada que descubrir. Es suficiente con leer lo que está escrito. Entonces la Biblia alemana ya no tiene concebirá, sino ha concebido, porque es sabido que una chica que ya está embarazada ya ha concebido. Por lo tanto, la profecía, la más importante de las profecías de Isaías sobre la venida de Cristo, está, pero ya no está, porque nunca estuvo en la Biblia hebrea. Y no es Villino el que lo descubre. Villino dice, mirad que esto, entre otras cosas, hará, traducido como concebirá, ni siquiera es un verbo, es un adjetivo, embarazada. El problema es que nunca estuvo. Sin embargo, en los evangelios se cita este pasaje y está escrito, como ha escrito el profeta, la joven, y aquí está el verbo en futuro, concebirá y alumbrará. Porque los evangelios están escritos en griego y las traducciones de los evangelios no las puedes cambiar porque en los evangelios está escrito eso. Porque los evangelios se basan en la Biblia escrita en griego en el Egipto del siglo III a.C., que para los hebreos es, con justicia, la definen así, una desgracia para la humanidad. Entonces estará el evangelio que dice, el profeta ha escrito, el alemán que tenga la nueva Biblia irá a consultar lo que ha escrito el profeta y verá que el profeta no lo ha escrito. Y de aquí partimos como otro punto, que es que el pecado original no existe. Como leemos aquí en el texto de Ezequiel que te estoy colocando en pantalla, observamos que los hijos no pagan los pecados de los padres. Cada uno va a pagar el pecado de cada quien. Es decir, el que cometió la persona no es responsable del pecado de su antecesor. Solo que la figura de Jesús de Nazaret, al ser tan distinta al Mesías esperado, tuvieron que reinterpretar y sacaron a colación desde Pablo de Tarso esta medida de el pecado original, del cual los judíos saben que eso no fue así. La cuestión de Adán y Eva fueron otras razones, del cual no voy a explicar en este video, sino que te invito a que los investigues. Ha divinizado a Jesús. Dirán ustedes, vaya un disparate. No, no es un disparate. No es un disparate. Jesús, si yo digo que es un hombre y que es un judío y que siempre tuvo la religión judía, tuvo como Dios a Yahvé y jamás, probablemente jamás, se sintió más hijo de Dios que lo que podía sentirse un profeta. Es decir, poco a poco, lo que se dará en estos orígenes plurales del cristianismo es que la idea de un hijo de Dios muy tolerable por los judíos, es decir, un contacto especialísimo del rey, repito, o del profeta, o del ungido, o del sumo sacerdote, o del Mesías con Dios, a pasar a ser considerado como hijo real.
que en el Nuevo Testamento nos han quedado 4 tipos distintos y para mí incompatibles de concebir cuándo fue Jesús considerado, digamos, Dios de alguna manera. De que lo que relataba las escrituras en hebreo es algo muy distinto a las traducciones en español o en italiano o en el inglés que tenemos. Es una traducción muy vaga y muy difusa de la riqueza del hebreo, donde una palabra hebrea puede tener varios significados. Y ese es el problema del cual cuando se pudo traducir hacia otros idiomas, de la Septuaginta, de los 70, ahí empiezan las confusiones. Porque ocurrió ese error de traducción como lo fue el traducir mujer joven como mujer virgen, creando doctrinas que hasta el sol de hoy se sigue creyendo. Y Jesús de Nazaret no pudo ser nacido de una virgen, porque de ser así hubiera sido un bastardo, porque las leyes judías prohíben la aceptación de una persona, de un hombre en el templo, si tiene una enfermedad mental, una enfermedad física o un nacimiento extraño no aceptado por las leyes judías o por el mismo Yahvé. Y como vemos en las acusaciones de los judíos, de los doctores de la ley hacia Jesús, nunca hubo una acusación de un nacimiento virginal, porque esto hubiera sido una de las peores cosas antinaturales a los ojos de la ley judía. Pero en ningún momento hubo esa discusión, precisamente porque no había discusión. En la traducción original nunca hubo un nacimiento virginal, solo que después, para darle una connotación más especial y espiritual, se copia de los mismos nacimientos virginales de otras deidades que nacieron o se encarnaron en el planeta como sinónimo de pureza. El nacimiento virginal requiere de un nacimiento sin pecado, de un Dios encarnado en la tierra. Y esto se repite constantemente en otros dioses anteriores de Jesús y que luego el cristianismo copia y se da crédito a sí mismo que Jesús también nace de una virgen. Cuando se habló del pecado original, la pregunta respondió primero el rabino principal. Acá se pone dificultoso hablar porque no quiero ofender la sensibilidad de nadie, porque para los judíos el pecado original no existe, porque en la Biblia no está. Y por eso él dice, con razón es dificultoso hablar de esto porque no quiero ofender, habiendo cristianos que creen en el pecado original, era incómodo, así que por eso dice no quiero ofender la sensibilidad de nadie. El pecado original es un concepto que empezó a introducir el apóstol Pablo en la carta a los romanos, donde dice que por culpa de un hombre, Adán, el mal, el sufrimiento, vino al mundo, y que gracias a este otro hombre, que sería Jesucristo, se vuelve a tener la esperanza. Así que el concepto del pecado original comienza a elaborarlo Pablo, y después lo tomará San Agustín de Hipona, y ahí comenzará la gran fábula. El biblista valdense dijo: ya sabrán que el pecado original es el de la desobediencia, ¿no?, de Adán y Eva. Ahora bien, entre Génesis 3, donde está el relato de esta desobediencia, y Romanos 5, la carta a los romanos escrita por Pablo, en la cual el apóstol Pablo dice que por medio de un hombre la muerte entró al mundo, no hay coincidencia. Y más bien, uno al leer a Pablo se puede preguntar de dónde sacó esa idea. Y yo estoy de acuerdo con él, entonces paremos esta farsa, ¿no? Empecemos a preguntar de dónde sacó esa idea desde el momento en que no está en la Biblia. El católico dijo: hay que separar el concepto del pecado original del concepto plánico, es decir, que si los padres han pecado, los hijos sufren las consecuencias. Una situación de este tenor, según mi punto de vista, en el Nuevo Testamento es ampliamente contradictoria, pero también desafortunadamente es ampliamente usada por la teología. O sea, continuamos o yo me voy a comer una pizza. Como otro punto a resaltar en la investigación, la palabra Dios no existe. Aquellos relatos donde indican ese nombre, en realidad se escribió la palabra Elohim. Mauro Viglino explica que la palabra Elohim es un plural, dioses. Y esto se evidencia cuando leemos el Génesis en plural que dice: haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza. O este otro relato donde dice que ahora el hombre
será como uno de nosotros, conociendo el bien y el mal. Mauro Biglino explica que se debe de mantener las palabras originales, porque si no todo se va a resumir en una traducción muy sintetizada y poco fiel al original, como el caso de Elohim, ya que la palabra el o Eloha se requiere a una singularidad y la palabra Elohim sí se refiere a una pluralidad, porque tiene una terminación in, así como la palabra malak. Malak significa mensajero o enviado. No existe la palabra ángel, donde erróneamente se traduce malak como ángel, cuando se debe traducir como mensajero o enviado de Yahvé. Y estos ángeles o estos malak, estos enviados, no eran precisamente seres angélicos, espirituales. Eran seres físicos donde podían comer, beber, cansarse, batallar, herir, la palabra que comienza con M, para quitar la vida, y hasta incluso podían procrear. Y estos seres eran relativamente más altos que los humanos, ya que sus hijos fueron los famosos gigantes, como relatan las escrituras, que eran los gigantes antiguos de muchas epopeyas y leyendas. Por lo tanto, los ángeles se ha tenido una figura muy difusa y muy lejana de lo que fue en realidad, según lo que se describe en la Biblia. Tocó la carne y los panes con la punta del bastón que llevaba en la mano y salió de la roca un fuego que los consumió. Enseguida el ángel del Señor desapareció de su vista. Ok, dice que desapareció de su vista. Si ustedes tienen una Biblia en su casa y lo buscan, pueden encontrar se desvaneció, se evaporó, desapareció, etcétera, etcétera, etcétera. En hebreo está escrito se fue caminando. ¿Por qué? Porque los malaquín bíblicos no son los ángeles espirituales rodeados de luz, son individuos de carne y hueso, así que por lo tanto caminan. Para la teología, como los ángeles tienen que ser entidades espirituales, cuando se van, desaparecen de la vista. Y no, se van caminando. Se acabó. Es muy simple, todo muy coherente. No hay necesidad de inventar nada, es todo coherente. Otra interesante anécdota es que en el Éxodo dice que Dios no se le puede ver cara a cara porque nadie puede ver su rostro y vivir. Eso lo dice aquí. Pero si leemos en este mismo libro, relata de que Moisés vio a Dios cara a cara como si fuera un amigo. Hay una contradicción aquí. Y los religiosos dirán, no, la Biblia no se puede contradecir, por lo tanto el ver a Dios cara a cara debe ser una simbología. Cuando ahí se relata claramente de que Moisés vio cara a cara a Yahvé. La gloria de Dios, como dice Mauro en otra explicación, explica de que esto más bien parece ser una nave, así de sencillo. Sabemos que hay temas extraterrestres, últimamente se han hablado de los UPA, de todo este tipo de cosas, pero ya la Biblia habla de relatos de naves y características de estructuras parecidas a naves físicas. Tenemos el libro de Enoch, tenemos las explicaciones de Ezequiel, y en Salmo explica de que Yahvé tiene miles de millares de naves a su disposición. Por eso se le dice que es el Dios de los ejércitos, porque Yahvé tiene a disposición un montón de ejércitos, un montón de naves para sus proezas en la humanidad. Pero vamos a leer un corto pasaje de Ezequiel. Lean el primer libro de Ezequiel, primer capítulo, el segundo y después se van al tercero. Y Ezequiel acá está hablando de una experiencia que tuvo. Entonces un espíritu me arrebató y oí detrás de mí el estruendo de un gran tumulto, cuando la gloria del Señor se levantó de su sitio. Ahora bien, en hebreo está escrito, entonces un ruaj me elevó. Ruaj es una de las palabras que indican en la Biblia cualquier cosa que volando por el cielo produce un gran estruendo.
en el sentido del movimiento de aire y del ruido que producen. Entonces usemos la palabra en hebreo y veamos lo que se lee. Entonces un ruaj me arrebató y yo sentí detrás de mí el fragor de un gran terremoto, mientras en hebreo el kabot de Yahvé se elevaba de ese lugar. Oí el ruido que hacían las alas de los seres vivientes al juntarse una con la otra, el ruido de las ruedas al lado de ellos y el estruendo de un gran tumulto. El ruaj me arrebató y me llevó. Entonces, la gloria del Señor, es decir, el kabot de Yahvé, es una cosa que hace todo lo que hemos dicho hasta ahora y que además, si se eleva de la tierra, hace ruido. Porque hacen ruido las alas y las ruedas. Ahora bien, la teología dice, bueno, esa es la gloria del Señor. Entonces hagamos algo, les voy a leer así muy rápidamente. ¿Qué es lo que dice la teología de este kabot? Pero como ya dije, yo voy a leer así rápidamente, pero ustedes búsquenlo y léanlo como está escrito. Lean la Biblia y vean qué es lo que dice que es este kabot y después vean lo que dice la teología. Es como un diamante de muchas caras que refracta la luz en muchas formas y colores. Muestra la revelación del ser, naturaleza y presencia de Dios. No es un fenómeno físico impersonal separado de sí mismo, sino una expresión personal de sí mismo respecto al hombre. Es la manifestación de la trascendencia divina, es el poder salvador de Dios siempre que estés detrás de la piedra. Es la revelación de cómo Él decide que nosotros lo conozcamos. Saquen sus propias conclusiones. Ya les dije, pero por favor, para que sepan más, lean la Biblia. Exégesis judía. Aunque aquí confirma la gloria. En el relato de los Hechos, cuando Moisés se encuentra con Dios, la Torá dice que hablaban cara a cara. Encontrarse cara a cara es lenguaje jurídico e indica el debate entre dos partes acerca de la aplicación de una ley, de un castigo, de una decisión, de una sentencia. De la misma forma, el lenguaje militar indica la confrontación entre dos partes. El texto dice que Moisés debe pasar por detrás. Pero este término tiene validez jurídica. El pasar debe entenderse exactamente como cuando en italiano se dice passare in giudicato. Y estar detrás indica la posición que un defensor afirma tener respecto al juez. El kabot alude a la función del juez de la misma forma que cuando a un juez terrenal se le dice su señoría. Diccionario de Hebreo Antiguo, publicado por Jeff Werner, que es el fundador del Centro de Estudios de Hebreo Antiguo. ¿Alguien acá maneja bien el inglés? Es algo muy simple, son solamente 4 palabras. Como en italiano está escrito. Puede venir un momento, leemos la traducción nomás. El que quiere venir, el señor que ya se paró. Que venga. Diccionario de Hebreo Antiguo de Jack Bender, creo que dice. A ver qué dice aquí. Lo leo directamente. El significado original y concreto de kabot es armamento de batalla. Elijan ustedes la traducción que más les guste. ¿Entienden lo que están diciendo acá? Entonces, ¿quién es el que interpreta las cosas que después dice la teología? Si kabot es eso que dice ahí en el diccionario, entre las 3 alternativas que mostré, ¿quién es el que interpreta? Si acá dice claramente qué cosa es la traducción más acertada para eso que se describe ahí. De estos enviados físicos, de estas naves. Entonces la realidad extraterrestre con la cuestión de los ángeles de alguna manera se tiene que ir fusionando porque es de lo mismo. Solamente que hablaban en un lenguaje determinado en el siglo I más atrás, 2000 años antes, al lenguaje que tenemos ahorita con la tecnología que tenemos ahorita. Todas estas cosas parecen blasfemia, porque eso no lo cuenta ninguna religión y parece que fuera la palabra anatema, que debe de ser rechazado completamente porque va en contra de lo que dice la Biblia. Pero primero hay que leer e investigar el origen de todo esto.
porque estos son mecanismos religiosos discursivos para manipular y para mantener a los fieles mediante el miedo, mediante el castigo, mediante la culpa de que si te vas de nuestra religión, tú eres el descarriado, tú eres el desviado, porque nosotros tenemos la verdad. Si leemos en Lucas 17:21, relata de que el reino de Dios está entre vosotros. Pero en el original, que sería en este caso en el griego, usa una palabra donde también se debe de traducir como dentro de vosotros, como te voy a mostrar en este momento. Texto de Lucas donde Jesús dice, el reino de los cielos está, y en griego pusieron mesos ustedes. Mesos puede ser traducido dentro o entre. Y Tomás va a decir que Jesús dijo dentro de ustedes. El reino de los cielos está dentro de cada quien. ¿Cuál sería el cambio fundamental que podría provocar la traducción según el texto de Tomás? No habría iglesia. La misma iglesia significa grupo, significa personas convocadas, congregadas. Porque puede ser igualmente traducido como Tomás traduce, el reino de los cielos está dentro de cada quien. Para el gnosticismo, la experiencia religiosa más bien es una experiencia inmediata que no requiere de la mediación del sacerdote o del obispo. Nosotros tenemos mediaciones para aprender, tenemos mediaciones para relacionarnos con los demás, tenemos mediaciones en el lenguaje, tenemos mediaciones en los modos de comportarnos con los demás. Prescindir de mediaciones es una pretensión que realmente no corresponde a la práctica y a la experiencia humana natural. En este sentido, una mediación social y una mediación institucional es imprescindible, no solo en el ámbito de la fe, sino prácticamente en cualquier ámbito de la vida cultural. Y esto representaba un desafío y una amenaza política muy seria para los obispos cristianos, puesto que su papel como mediadores entre el hombre y el cielo, o entre el hombre y Dios, pues quedaba puesto en entredicho. Entonces esta explicación relata con lo que también relata el Evangelio de Tomás. El reino de Dios está dentro y fuera de vosotros. Reconócete como hijo del Padre viviente o como hija del Padre viviente para que estés en la riqueza y no andes en la pobreza. Y esto es antes de ir a una religión o a ir a un templo hecho por manos humanas, donde la misma Biblia relata de que Dios no está en un templo. Ya nos da algunas pistas de que habita con su Espíritu Santo dentro del ser humano y hace morada en el creyente. Pero esto las religiones lo usan para decir que solo un grupo de personas tiene el Espíritu Santo y que solamente se debe tener el Espíritu Santo si tienes un bautizo determinado. Ahora mi pregunta es, ¿bajo qué doctrina yo voy a ir? ¿La cristiana? ¿La mormona? ¿Las testigos de Jehová? ¿La adventista? ¿La de séptimo día? ¿Los evangelistas? ¿Los libres pensadores? 7, 10, 20, los judíos. Una forma de manipulación. Y está muy claro que agarran el mensaje de Jesús y agarran todo este modelo de salvación y lo amoldan según las necesidades y conveniencias individuales de cada religión. Y ahí se crea el sentimiento de culpa, donde como yo no pertenezco a una religión, yo soy el culpable y me voy a ir al infierno, porque nunca acepté cierto determinado bautismo. Así como hubo varios textos, no solo los canónicos, escritos, puedes también leer con tranquilidad otros textos. Te invito a que leas el Evangelio de Tomás, que ya hemos publicado un video completo sobre ese, que lo estoy colocando aquí en este momento en pantalla, donde precisamente se nos da una perspectiva mucho más amplia, donde de ir a un poder institucional, ahora tienes que ir ya no en la montaña ni al otro lado del mar, como dice Deuteronomio, sino ahora vas a ir en tu boca y en tu corazón para cumplir la ley. Ya no tendrás excusas. Más o menos vas por esta misma línea donde el Espíritu de Dios habita dentro de ti. No es que tú eres Dios, sino que la creación está a tu acceso como hijo para materializar todo lo que tu mente manifieste, según la voluntad del Padre, sin necesidad de un intermediario. Pero la religión
los representantes y todas estas instituciones necesitan que tú creas que hay que tener un intermediario para tener y acercarse a Dios. Porque si nosotros ya no necesitamos intermediarios, ya no vamos a necesitar de ninguna institución. Por eso se siguen prevaleciendo estos mecanismos coercitivos y de discurso para manipular a las personas a que terminen de creer aquello que ellos quieren. Ya después, si quieres tomar un camino de la religión, de un bautismo determinado, hazlo. Lo puedes hacer libremente. Pero que eso no cohíba el hecho de que si buscas a Dios fuera de todo este sistema, no es que estés fuera de su alcance. Que el reino de Dios está tan cerca de nosotros que no lo vemos, precisamente porque ya no está afuera, nunca estuvo afuera en un lugar que estuviera señalado, como dice el texto de Lucas. No se señala ni aquí ni allá, porque el reino está aquí en vosotros, entre vosotros y sobre vosotros y dentro de vosotros. Buscar primero el reino dentro, y lo demás se dará por añadidura. Por eso la religión es distinta a la espiritualidad, pero esto nunca te lo va a enseñar ninguna institución determinada, porque no les interesa, no es negocio. Bueno, he querido traer esta reflexión hasta aquí. Sé que es algo duro de escuchar, va a haber muchas críticas. Voy a leer cada crítica y si lo hace con respeto, yo con gusto lo voy a responder y les voy a remitir de dónde saqué algunas cosas que dije aquí si no estuvieron tan claros. Le invito a que te suscribas. Este es un canal que no se sujeta a ninguna forma religiosa, sino que simplemente comparte investigaciones y una manera de compartir el mensaje de Jesús de Nazaret de una manera, digamos, original, en animación, en especies de conversación, una manera de sintetizar toda esta información que es bastante y que no se puede resumir en un solo video. Mi nombre es Simón Guardia, te doy la más cordial bienvenida y nos vemos en un próximo video y en una próxima reflexión. Hasta pronto.